¿El rebote del viernes en los mercados marca el fin de estas caídas? Quizás sí, quizás no. Pues hoy analizaré los puntos a tener en cuenta de cara al corto plazo. También repasaremos la guerra entre ballenas que ha tenido lugar este fin de semana en Bitcoin. Pero para evento a tener en cuenta este miércoles con la reunión de política monetaria de la Fed, que eso sí nos puede dar muchas pistas de cómo acabará este mes los mercados. Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks. Ya empezamos repasando cómo fueron los ETF de Bitcoin al contado la semana pasada, y es que vimos una semana que en global fue bastante negativa, con más salidas que entradas, a pesar de que el volumen empezó bastante fuerte, con fuertes salidas, y este se fue reduciendo conforme nos acercábamos al final de la semana. Veremos si esta semana volvemos al verde en las entradas por lo que respecta a los ETF de Bitcoin al contado. Pero fijaros en este gráfico que encontré por redes, porque este muestra la tenencia de Bitcoin, y aquí vemos los países que más Bitcoin tienen actualmente. Y a excepción de Bután y de El Salvador, uno porque mina y el otro porque compra, el resto, sobre todo los principales tenedores de Bitcoin, los han adquirido a través de confiscaciones por temas de delitos y demás, o donaciones como es el caso de Ucrania, por lo que aún está todo bastante parado por lo que respecta a compras por parte de los países. De hecho, hace pocas horas conocíamos que el Banco Central de Corea ha descartado a Bitcoin como activo reserva por su alta volatilidad, por lo que vemos que la adopción está aún muy temprana y hay mucho margen por delante. Y el segundo banco de inversión más grande del mundo, Goldman Sachs, en su carta anual de 2024 dirigida a los accionistas, en ella reconoce por primera vez la creciente importancia de las criptomonedas en los mercados financieros, y este crecimiento está intensificando la competencia en el mercado, destacando la creciente adopción de estas y de la tecnología blockchain. Y es que a cierre de 31 de diciembre de 2024, este banco, Goldman Sachs, poseía 1.270 millones de dólares en el IBIT de BlackRock y casi 300 millones de dólares en el ETF de Fidelity, por lo que son más de 1.500 millones de dólares en exposición a Bitcoin. Y por cierto, os invito a uniros a nuestro canal exclusivo de Telegram, donde vamos publicando con más detalle lo que está pasando en los mercados y en qué nos estamos enfocando en este momento. Y sobre todo, especialmente ahora, que en esta situación tan compleja seguimos encontrando oportunidades a pesar de las caídas. Y os dejo el enlace en la descripción del vídeo o en el primer post de los comentarios. Y ahora pasando a la economía, el viernes conocíamos el sentimiento de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, y este baja a 57,9, por debajo del 63,1 esperado y de la lectura anterior de 64,7, por lo que tenemos un mal dato de confianza, pero atención porque la expectativa de inflación a un año suben del 4,3% al 4,9%, y la inflación estimada a 5 años sube del 3,5% al 3,9%. Son malos datos, y esto podría haber empujado el mercado a caer mucho más en una semana bastante roja. Y es que estos datos muestran preocupación por el crecimiento y la sensación de esta inflación, con esta inflación prevista en aumento. Y esto por la parte de Estados Unidos, pero por la parte de Europa nos llegan noticias de que empiezan a meter paladas de dinero a la economía. Y es que el viernes conocíamos un pacto histórico en Alemania, y finalmente los partidos alemanes llegan a un acuerdo y desencallan el pacto para aumentar el paquete de deuda y con ello realizar inversiones multimillonarias en el gasto de defensa e infraestructuras. Parece que Alemania deja atrás el periodo de austeridad y entra dentro del club de los que abren el grifo. Imprimen como animales. Ahora pasando a las acciones, empezamos por Nvidia, que subía un 5% el viernes, recuperando y apoyando fuerte en el soporte que era muy importante que no perdiera la zona de 105-100. Y es que sabíamos que Tencent ha realizado una compra masiva de chips H20 de Nvidia para la integración de DeepSeek con su aplicación WeChat. Y la acción rebotaba con contundencia, todo y conocer también que Mizuho ha reducido el precio de la compañía a $168 por acción. Ahora pasando a Tesla, que subía casi un 4% el viernes, a pesar que también conocíamos como Wells Fargo ha reducido el precio de la compañía a $130 por acción. Es una caída del 50% desde los precios actuales. Y atención con Puma, con fuertes caídas la semana pasada superiores al 30%. Y es que esta alcanza la cotización más baja que no veíamos desde 2016. Y como siempre comentarte que yo para operar todos estos mercados utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejaré el código QR para descargar la aplicación o el enlace en la descripción del vídeo, porque si te das de alta con el código John y fonde la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Y ahora, pasando a revisar cómo está este sentimiento de miedo codicia al mercado tradicional, que está en 21, seguimos en la zona de miedo extremo, y en criptomonedas parece que salimos elevándonos un poco
a la zona de 32, pero seguimos en la zona de miedo. Y para esta semana sobre todo estará marcada por la decisión de tipos de interés de la FED el miércoles, pero arrancamos hoy lunes con ventas minoristas en Estados Unidos, mañana martes con subasta de deuda en Estados Unidos, en este caso la de 20 años, y atención, y muy pendientes a la reunión de Donald Trump y Putin para negociar el alto el fuego en Ucrania, que tiene lugar justamente este martes. Luego pasando a miércoles, que es el día fuerte de la semana, con tipos de interés en Japón, donde se espera una pausa, pero veremos que no den la sorpresa. Luego dato de inflación, IPC en la zona euro, inventarios de petróleo en Estados Unidos, y a última hora tipos de interés en Estados Unidos, donde se espera una pausa, pero cuidado no tengamos una sorpresa. Yo en mi opinión personal creo que no van a subir tipos, van a realizar otra pausa, pero que sepamos que también van a presentar las proyecciones a futuro, y ahí sí que pueden mostrar que prevén bajadas de tipos más pronto que tarde, y anunciar más recortes de lo que se tenía previsto inicialmente. Y esto sí que sería positivo para los mercados. Y cómo no, estaremos atentos a la rueda de prensa que realizará el señor Powell. Luego pasando a jueves, que es festivo en Japón, también tenemos tipos de interés en Reino Unido, donde también se espera una pausa, peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos, índice manufacturas de la FED de Filadelfia y venta de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. Y por último, viernes, dato de inflación en Japón. Y a nivel de resultados de empresas para esta semana pendientes de, por ejemplo, la China PDD, la empresa Micron o la marca de ropa deportiva Nike. Y ahora pasando a los mercados, el viernes, a pesar de conocer malos datos de la Universidad de Michigan, vimos por fin un rebote con algo de entidad en los mercados, subiendo más de un 2%, tanto el SP500 como el Nasdaq como el Russell 2000. Y es que todos los sectores que forman parte del SP500 cerraron el viernes con subidas. Esto ayudó a maquillar una semana que acababa todo y eso en negativo, y es que es la cuarta semana consecutiva de bajadas en el SP500. Y ahora faltará ver si esto simplemente es un rebote o es algo más, porque fijaros que hemos rebotado en esta parte de ineficiencia del último movimiento que se encargó de romper los máximos de la zona de 5.600, 5.700, ya que después de la caída fuerte del crash del carry trade japonés, ese crash temporal, impulsamos con fuerza. Hicimos un doble techo y justamente la estructura y el nivel encargado de romper toda esta zona es justamente la creación de esta estructura en la zona que está rebotando ahora en 5.500, 5.550, por lo que veremos de cara a corto plazo si esto simplemente es un rebote para venir a buscar la media móvil de 200 en la zona de 5.720, 5.750 y de aquí un pullback para seguir cayendo a buscar los mínimos de 5.400 o como plan B tenemos la superación de esta media móvil, consolidamos por encima de la zona de 5.760 y esto sería una muy buena señal, bastante positiva para venir a atacar la zona de máximo de 6.160 y con ello relajar estas presiones y volver a replantear escenarios alcistas. Y es que fijaros que estas últimas caídas que veíamos en los mercados estaban produciendo con un VIX que estaba retrocediendo, por lo que veíamos cierta divergencia y no acompañaba estos movimientos bajistas, reduciendo la volatilidad o por lo menos el sentimiento de pánico. Y esto da ciertas garantías, entre comillas, de que veamos alguna corrección con este rebote a la zona de 5.720, punto determinante y clave que quizás llegamos más o menos por timing a miércoles, cuando tiene lugar la reunión de política monetaria de la FED. Por lo que tenemos un punto muy clave y determinante en esta zona. Y es que fijaros que en el Nasdaq estamos perdiendo esta zona de soporte, la zona de 20.000, cifra redonda, y en cambio en el Russell estamos apoyando en un soporte de resistencia que fue toda la parte alta de todo el rango que estuvimos encajonados durante más de 2 años, desde el mercado bajista hasta la salida de él a mediados finales de 2024, por lo que es un nivel importante tanto en el Nasdaq como en el SP500 como en el Russell 2000. Si pasamos a mercados internacionales, de momento los futuros en Europa vienen planos y en China, atención, porque esta sigue aplicando medidas para estimular la economía y salir de esta deflación que está inmersa. Y lo último que se ha conocido es que están ordenando a los bancos e instituciones financieras que amplíen la financiación al consumo y fomenten el uso de tarjetas de crédito. Quieren potenciar a toda costa el consumo y el gasto público. Y para hoy, justamente hoy lunes, hay prevista una conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas de estímulos en el consumo. Y seguramente imprimir más. Y es que fijaros cómo el estado de la liquidez sigue siendo bastante alto y a punto de superar el pico que marcamos en agosto-septiembre de 2024, que después acordaros tuvimos 3 meses muy buenos en los mercados, tanto la parte tradicional
como la parte de criptomonedas. Y es que justamente pasando a Bitcoin, primero arrancaremos con este gráfico que tengo por aquí. Y es que fijaros que según CryptoQuant, la demanda de Bitcoin ha alcanzado su punto más bajo de todo 2025. Esto relaciona con esta menor demanda o menor interés por comprar y simplemente por sentimiento contrario ya es un punto positivo de cara al corto plazo. A nivel técnico seguimos apoyando en esta zona de ineficiencia y el gap de la CME que aún estamos pendientes de ver por dónde rompe, si entra momentum alcista o rompemos estructuras bajistas para seguir cayendo a buscar la parte baja de 70.000, 68.000. Pero a nivel interno, aquí, si os fijáis, pongo gráficos de H1. Estas velas tan volátiles, arriba, abajo, limpiando tanto arriba, tanto abajo, como arriba, como abajo. Esto es debido a que este fin de semana tuvimos una guerra de ballenas en Bitcoin. Y es que una ballena se puso corta en Bitcoin por la cantidad de 332 millones de dólares y encima con un apalancamiento por 40 veces, buscando precisamente la caída de Bitcoin hasta la zona baja de los 70.000. Esto preocupó al mercado porque se ve que esta ballena suele clavar o suele acertar con bastante probabilidad los movimientos de Bitcoin. Y el mercado empezó a pensar que si realmente Bitcoin iba a llegar a este nivel porque la ballena quizás sabía algo de lo que podía pasar esta semana. Pero no conformes con esto, se empezó a crear un equipo de vengadores formado por personas bastante conocidas en el sector y se juntaron con la intención de liquidar a esta ballena que se había puesto corta en Bitcoin. Y empezaron a empujar el precio arriba buscando el precio de liquidación, llegando a forzar a que esta ballena tuviera que aportar más margen para no ser liquidada. Y es que esta ballena podía ser liquidada si estaba el precio por encima de la zona de 85.000, 86.000. Finalmente parece que esta ballena aún no ha sido liquidada, pero fijaros que con estos juegos han ido desplazando el precio de Bitcoin arriba y abajo. Y esto demuestra que 4 pelacañas, eso sí con dinero, pero 4 gatos, se proponen mover el precio de Bitcoin y lo consiguen. Y esto es una señal de que aún estamos en una fase bastante temprana en todo este sector y que la liquidez es bastante limitada, porque sin ser entes como BlackRock o como MicroStrategy o como realmente entes con mucho poder en Bitcoin por la cantidad que holdean o que poseen, a la mínima que ciertas posiciones algo grandes empiezan a apalancarse, desplazan y bastante el precio de Bitcoin. Ahora pasando a Ethereum, este sigue estando más débil que Bitcoin porque estamos por debajo de la zona de los 2000 y aún sigue la proyección y la probabilidad bastante alta de venir a buscar la parte baja de los 1600, porque de momento a nivel interno tampoco se observa ninguna entrada de momentum ni ninguna entrada que nos indique que realmente estamos con intención de empezar a estructurar para atacar la parte alta. Y es que la estructura que marcaría este cambio es justamente por encima de esta zona de los 2000, en la zona de los 2160. Por lo que de momento precaución, porque esto puede bajar perfectamente o que veamos cierto movimiento de manipulación limpiando la parte alta, tocando esta resistencia de los 2000 y volviendo a caer buscando la parte baja de los 1600. A nivel de altcoins, empezaremos por AVAX y es que VanEck ha presentado una declaración de registro S1 ante la SEC proponiendo el lanzamiento de un ETF de Avalanche. A nivel de precios, después de limpiar este nivel de la zona baja de 16, estamos a la espera de que entre momentum para empezar a plantear escenarios a largos que vengan a limpiar toda esta parte de liquidez y a tocar seguramente la resistencia de 32. Ese sería un objetivo alcista, pero no descartemos un apoyo a la parte baja de 14, por lo que hasta que no entre momentum, de momento al margen, a la espera de ciertos movimientos. Ahora pasamos a TON, y es que el precio ha sufrido una volatilidad bastante importante estas últimas horas, al conocerse que Pavel Durov, que es el fundador de Telegram, ha recuperado el pasaporte y ha abandonado el país donde, acordaros, fue arrestado. Y esto pueden ser buenas noticias para el protocolo, y vimos mucha volatilidad después de perder el nivel importante y de soporte de la zona de 2800, y es que fijaros que a nivel de semanal es un soporte de resistencia importante, por lo que esta recuperación prácticamente en V, si estructura bien por esta zona intermedia, podríamos plantear consolidar niveles por encima de 320 para plantear ataques a la parte alta de 440, 460. Ahora pasando a revisar XRP, que sigue estando fuerte, aguantando por la parte intermedia de todo el movimiento previo, y a la espera de ver si rompemos estructuras en la zona de 260, que aumentaría la probabilidad de atacar la parte alta de los máximos de 340, o volvemos a retestear el soporte de la zona de 2, que esto vendría acompañado de una corrección de Bitcoin y Ethereum, y entonces sí, precaución para retesteos a la parte baja de 1.60, que es el nivel previo de limpieza, y de la media móvil de 200. Pasando a Solana, sigue pendiente la limpieza del nivel de 110, por lo que de momento mantendría al margen de cualquier operativa largos en Solana. En HBAR lo mismo parecido, porque tenemos aún pendientes la limpieza de la parte baja de 0.17 y por la proximidad del soporte de 0.16 es muy probable que vengamos a buscar esta parte baja de soporte. Y por último, Polkadot. Este sí que está apoyando de hace tiempo ya en el soporte de la zona de 4.420, ya a la espera de alguna rotura de estructuras internas para plantear
alguna proyección de ataque a la parte alta de 5,50. Ahora pasando a divisas, semana importante con tipos de interés de la Fed y quizás estamos haciendo el remolón hasta el miércoles o que aumente la volatilidad y lo que creo yo más posible es que tomemos la parte baja del 1,080 que es el mínimo de la semana anterior y justamente el bloque pendiente de la zona de 1,075 por toda la expansión y liquidez pendiente de toda esta fase, por lo que es probable que iniciemos con volatilidad a tomar este bajo antes de plantear ataques a la toma del máximo de la semana anterior. Pero a vigilar también y acordaros que esta impresión que acaba de encender Alemania con estas últimas medidas pueden llevar también a una devaluación del euro y a una corrección de este impulso desde 1,035 a 1,095 por una manipulación de limpieza de todos estos niveles para volver a plantear caídas a la parte baja. Y por último, commodities. Oro marca máximos históricos la semana pasada y ahora falta que confirme por encima de la zona de 2.960 para continuar con esta proyección alcista a tocar y superar la zona de los 3.000 y 3.020. Caso similar para la plata, que después de superar la zona de control de la zona de 32,50, cualquier apoyo a estructura intermedia será para plantear ataques a la parte de máximos de la zona de 35. Y por último, petróleo sigue comprimiendo la parte interna, limpiando ahora la parte de liquidez de la zona de 68, ya a la espera de estas compras anunciadas por Estados Unidos para ver algún apoyo interno para plantear corrección y rebalanceo de toda esta ineficiencia en la parte intermedia de 71-73. Perfecto, y con esto estamos por hoy. Semana que iremos de menos a más, sobre todo con el punto central del miércoles, con la reunión de política monetaria de la Fed. Y acordaros que mañana martes, reunión entre Putin y Trump. Y yo creo que van a ser los dos eventos que van a marcar la semana, esta reunión de política monetaria y qué es lo que dice Powell con esta previsión de que anuncien más recortes de tipos de los que estaban descontados inicialmente, a pesar de que realicen una pausa. Será un buen comentario para los mercados. Y segundo, un acercamiento ya con más cara y ojos de este posible alto el fuego en Ucrania, que esto también sí será un catalizador seguramente positivo para los mercados. Por lo que esto, junto con este retesteo a este rebote pullback de la media móvil de 200 perdidas por SP500, serán tres eventos, tanto técnico como fundamental, a tener en cuenta de cara a esta semana. Ahora sí que vaya muy bien el día, cuidado con los SLs, nos vemos el miércoles, hasta luego.